Bienvenidos a casa, bienvenidos a Radiant Church y bienvenidos a los que están viendo el video a través de YouTube. Qué bendición estar juntos recibiendo la palabra de Dios. Gracias por todo lo que están haciendo para hacer posible este servicio. Un saludo para todos. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesucristo ha cambiado nuestras vidas y por eso estamos comprometidos con tres cosas. Número uno, adorar a Dios. Número dos, construir familia. Y número tres, alcanzar a la gente. Y también somos gente de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta mañana? A ver, quiero mirar sus Biblias. Sí, 2, 3, bueno. Si no tienen Biblia, quiero decirles que tenemos una Biblia para regalarles a ustedes. Pueden pasar con el equipo de conexión y ellos le van a regalar una Biblia. Somos gente de la Biblia, ¿verdad que sí? Y tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos línea por línea cada semana. Actualmente estamos en una serie del libro de los Hechos que se pone muy interesante a medida que nos acercamos a la recta final. Como toda buena serie nos tiene al filo de la butaca, ¿verdad? Estamos a la expectativa de qué es lo que está pasando en la vida del apóstol Pablo, porque los últimos 2 capítulos han estado intensos, acusaciones, maltratos, conspiraciones. Se presentó ante el rey Agripa, se presentó ante el gobernador Félix, lo quisieron matar. Bueno, Pablo ha vivido de todo y ahora está emprendiendo un viaje hacia Roma, donde va a presentarse ante el emperador César. Él apeló ante el emperador porque lo acusaron y él, como ciudadano romano, tiene derecho a recibir un juicio justo, que se le escuche, y entonces apeló al emperador. Pero el viaje que el apóstol Pablo hizo no salió como esperaba, y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. El apóstol Pablo inició este viaje y surgieron algunas cosas. Algunos de ustedes han planeado alguna vez un viaje y las cosas no han salido como usted esperaba. Todos. Yo creo que todos. Y es más, casi siempre, pastor, no salen las cosas exactamente como uno las planea. Y yo creo que esto es aplicable tanto en lo literal como en lo metafórico. Muchos matrimonios se casaron y proyectaron sus vidas, hicieron su plan de vida, todo bonito como debe de ser, planearon aquello como si fuese un viaje a la playa. Pero el matrimonio ha resultado como un viaje a la montaña, ¿verdad? Golpes, raspones, subidas, cansancio, y aquello ha sido completamente diferente, tal vez por situaciones de salud que se presentaron, tal vez por los hijos, alguna situación con los hijos que se presentó, tal vez por alguna otra situación del trabajo, un proyecto que no se logró como se esperaba, cambió el escenario. Entonces lo que nosotros habíamos planeado y esperábamos no sucedió como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando en nuestra vida se presentan situaciones tormentosas? El título de este mensaje es Fe en la tormenta. Fe en la tormenta. Así que Pablo nos cuenta su experiencia en su viaje a Roma. Vamos a empezar con el verso 8 del capítulo 27 para que usted me acompañe en la lectura, por favor. Dice de la siguiente manera: seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestra propia vida. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que alguien nos puede advertir de una situación que está anticipando por la experiencia o por la madurez o la sabiduría que tiene, pero en lugar de escuchar a esa persona que nos está dando una advertencia, simplemente seguimos adelante. Esto es lo que le pasó a la tripulación cuando estaban emprendiendo este viaje.
Y luego miren lo que dice: pero el centurión no le hizo caso. Verso 12: como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Dicen que aquí empezó la historia de los snowbirds, ¿verdad? Que andaban buscando dónde estaban más a gusto. Entonces, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Euroclidón, que venía desde la isla. Esto suena como megalodón, como una película de ciencia ficción. ¿Se ha visto usted esas películas extremadamente, no? Que la del tornado y la devastación y los nombres raros que les ponen a las películas esas. Bueno, algo así era lo que se avecinaba en el viaje de Pablo. Pero todo indica que esta tormenta repentina no era natural, no era algo normal, ni era algo que los expertos en navegación, que eran personas de la tripulación, eran de los romanos, personas que seguramente habían recorrido esa misma ruta muchísimas veces. Eran hombres expertos en los tiempos. De hecho, de este capítulo de Hechos 27, los ingenieros marítimos modernos han tomado información y se han sorprendido de qué nivel de sofisticación tenían ellos en su sistema de navegación. Entonces estos hombres eran hombres conocedores del mar, de los vientos, de las estrellas, de todo esto. Por lo tanto, podemos concluir que esta tormenta era algo más allá de lo natural, era algo que los sorprendió. Así como la tormenta que se levantó cuando Jesús iba camino a la tierra de Gadara. Si usted se acuerda, cuando iba a orar por el Gadareno, en el mar de Galilea se levantó una tempestad que sorprendió también a Pedro y a Juan, que eran hombres pescadores con vasta experiencia. Pero todo indicaba que aquello no era algo natural, sino sobrenatural. ¿Cuántos saben que a veces el enemigo va a usar cosas naturales que se están moviendo desde lo sobrenatural para tratar de frenar el plan de Dios en nuestras vidas? Esto es algo real, eso es espiritual. Detrás de todo esto había fuerzas espirituales luchando por la vida del apóstol Pablo y tratando de impedir que el apóstol llegara al destino que Dios le había indicado. Y eso tenemos que entender, lo que estamos como hijos de Dios en una batalla espiritual, y que eventualmente la tormenta puede presentarse, si es que no la estamos viviendo ya, porque muchos ahora tal vez están pasando por algún tipo de tormenta. Entonces, imagínate, estos vientos podían ser más o menos de 70 millas por hora a un barco de madera entre 120 y 300 pies. Imagínate por 14 días estar en esta travesía con esta tempestad. Yo nací en un puerto. ¿Se me nota? Yo nací en un puerto costeño, como el costeño, ¿no? Nací en un puerto, en el puerto de Guaymas, muy bonito puerto. Ahí tenemos uno de los paisajes naturales más hermosos de todo el mundo. Según National Geographic, tenemos el atardecer más hermoso de todo el mundo en San Carlos, Guaymas, Sonora, México. Entonces yo crecí allí en la costa y muchas veces he visto los barcos, cientos de barcos en los muelles. Cuando está la veda del camarón, los barcos no salen, o cuando entran y salen. Entonces yo crecí viendo eso, y normalmente los huracanes del norte, los huracanes eso venían del otro lado. Normalmente los huracanes, es que hermano, no me den enviada, porque los huracanes pegan en las costas. Si usted se fija, pega el huracán y luego se va desvaneciendo. O sea, siempre pegan en las costas, se forman en el mar y luego pegan y se van. Siempre los de la costa, como ahora en Acapulco les está yendo muy mal con los estragos que causó este huracán Otis, ¿verdad? Que dice que nunca ha habido un huracán como este. Entonces, mi experiencia, lo que yo vi es que cuando un huracán pega, aunque los barcos
Y ahora son barcos como reforzados y son barcos de metal y que están anclados al puerto y están amarrados con unos cinchos así grandotes. Aún así, cuando el huracán pega, los estremece, los sacude, los voltea. Y usted puede pasar horas después de que el huracán terminó por toda la costa y va a haber un montón de barcos volteados y todo. Y dices tú, ¿y eso que estaba amarrado? Entonces, imagínate lo que Pablo estaba viviendo ahí. Estoy tratando de dibujarles la escena para que usted no minimice la situación que estaba viviendo. Pablo realmente estaba en una tormenta Euroclidón. Así suena como si fuera nombre de demonio eso, ¿verdad? Entonces, sigamos el relato. Miren lo que pasó. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo, Hechos 27, 18 y 20. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Que llegamos a un punto, como estos hombres llegaron a un punto en donde se dieron cuenta o ya no tenían nada que hacer. Habían perdido la esperanza. La tormenta los llevó a ese punto crítico donde ya se había perdido todo. Si tú estás pasando ahora por una tormenta, este mensaje es para ti. Y los que tal vez ahora no están pasando por una tormenta, eventualmente llegará una situación. Entonces este mensaje te va a preparar para saber cómo enfrentar una situación adversa de esta magnitud. Hay varios tipos de tormentas. Tormentas de salud, tormentas en tu matrimonio, tormentas en tu familia, con tus hijos, tormentas económicas, tormentas en tu trabajo, tormentas espirituales. Y tal vez hay aquí personas que debido a la tormenta y debido a que pasaron tanto tiempo sin ver la luz, sin ver el sol, sin ver la calma, y pasaron tanto tiempo, se cansaron al punto de que perdieron toda esperanza y echaron todo por la borda. Cosas valiosas que les había costado tanto construir, tuvieron que deshacerse de todo eso porque pensaron que ya era el final, que se rindieron. Y es doloroso llegar a ese punto de desesperación donde ya lo dejas todo, donde echas todo por la borda, incluso la fe, incluso el ánimo, o a la familia, o el matrimonio, o el trabajo. Caes en una depresión. ¿Qué es una depresión? Una depresión es cuando la persona ya no tiene ganas de seguir, echa todo por la borda, ya no tiene un motivo para abrir los ojos, ya no tiene un motivo para levantarse, ya no tiene un motivo para trabajar, ya no le encuentra sentido a la vida. Ha llegado a ese punto crítico donde echa todo por la borda. Y eso es lo que estaban viviendo aquí. Espiritualmente y anímicamente estaban en esa situación. Pero necesitamos fe en la tormenta. Porque cuando todo falla, cuando estamos en el punto más difícil, y cuando incluso las personas que están alrededor nuestro no pueden ayudarnos porque tal vez ellos también están pasando por una situación difícil. Cuando nuestros recursos se acaban, cuando ya nuestra habilidad no es suficiente para nada, entonces es cuando los recursos de Dios empiezan a funcionar. Entonces es cuando está todo listo para que toda la gloria sea para Dios y para que veamos a Dios obrando en nuestras vidas y podamos reconocer que Dios está con nosotros en todo momento. Necesitamos fe en la tormenta. El enemigo va a tratar de convencerte que no vale la pena confiar, que no lo lograrás. Siempre va a tratar de usar la tormenta para destruirte. Pero Dios
va a usar la tormenta para llevarte a un nuevo nivel. Dios va a usar la tormenta para enseñarte algo. Dios va a usar la tormenta para prepararte para algo más grande. Dios va a usar la tormenta para revelarse a tu vida, para que tú sepas que hay un Dios que tiene control sobre todas las cosas, que está por encima de cualquier situación, por encima del mar, por encima de los vientos, por encima de las tinieblas. Hay un Dios que tiene control de todo. Así que aunque sientas que estás solo en la tormenta, aunque sientas que Dios no te escucha, aunque sientas que Dios no te responde, aunque sientas que Dios se olvidó de ti y que sientas que será el final, Dios no ha dicho la última palabra. A ellos, esa tripulación y Pablo todavía estaban vivos porque Dios no había terminado con ellos. Y si tú estás aquí en esta mañana, estás viendo el video, independientemente de la situación, de la tormenta que estés pasando, pero si estás aquí, estás en victoria. Todavía Dios no te ha dejado. Todavía Dios no ha terminado contigo. Dios todavía no te ha llevado al destino que Él te quiere llevar. Así que ten ánimo, porque ninguna tormenta te va a parar. Ninguna tormenta te va a detener. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Con Cristo somos más que vencedores. No hay fuerza de las tinieblas que pueda parar el propósito de Dios en tu vida. El enemigo no tiene parte ni suerte, así se levante como un huracán con toda su fuerza contra ti y todo el infierno conspira en tu contra y use todo lo que está a tu alrededor. Vive Jehová, que tú vas a salir vencedor. Aleluya, Dios es fiel, no te ha dejado. Mira lo que dice Hechos 27:21. Dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Lo que la tripulación no había anticipado en lo natural, porque era algo sobrenatural lo que había sucedido. Lo que la tripulación no había anticipado, Pablo se los había advertido y les había dicho: señores, yo creo, estaba hablando Pablo desde su espíritu, yo creo que esto no deberíamos hacerlo. Y esto es bien importante, hermanos, porque sí, ciertamente las tormentas muchas veces son inevitables, pero otras veces Dios te puede anticipar algo y te puede poner a alguien para evitar que tomes una decisión y te metas tú solito en la tormenta. Es necesario estar muy atento para cuando vas a tomar una decisión y Dios te ponga a alguien que te diga: hey, no deberías hacer eso. Pablo les dijo. Ahora bien, no hicieron caso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Pablo tenía dos opciones: o agarrar la actitud de llenarse de amargura y en lugar de enfocarse en lo que Dios quiere hacer allí, en lugar de eso, Pablo podía haber dicho: bueno, ¿quién es el culpable? Les dije. No nos gusta decir eso acá, ¿no? Se lo dije, te lo dije, pero no hiciste caso, no entendiste. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es enfocarnos en el culpable o en la razón o en la situación, en lugar de enfocarnos en Dios. ¿De qué serviría que Pablo se la pase acusándolos, reprochándoles, reclamándoles? No, pero es que ustedes tienen la culpa porque no me escucharon. Ustedes se metieron en esta situación solitos. Bueno, Pablo podía haber tomado esa actitud, pero Pablo no tomó esa actitud. Les dejó saber que eso podía haberse evitado, pero una vez que Pablo hizo eso, dijo: bueno, la mejor actitud que yo puedo tener en medio de una tormenta es no estar culpando a nadie, porque eso no va a resolver nada. La mejor actitud que puedo tener en medio de la tormenta es enfocarme en quién es Dios. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único. Cuando estás en una tormenta en el matrimonio, ¿de qué sirve estar culpando a la gente, el pasado, lo que me hicieron, lo que la suegra hizo, lo que dijo la tía, lo que pasó el año pasado? ¿De qué sirve? De nada sirve, porque eso no va a resolver nada. Eso va a empeorar la situación. Lo que va a hacer entonces es que el barco realmente se hunda. Lo que sí sirve es tomar la actitud correcta de enfocarnos en Dios. ¿Cómo sabemos cuando estamos estancados en la tormenta, cuando estamos en una mala actitud? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a estar buscando siempre culpables. ¿Quién causó esto? ¿Por qué estoy en esta situación?
A veces nos culpamos nosotros mismos, nos castigamos nosotros mismos, a veces culpamos a nuestros padres, a veces culpamos al esposo, culpamos a los hijos, culpamos al gobierno, culpamos a toda la gente de todo lo que está pasando. Pero eso no nos saca de la tormenta, eso no sirve de nada. Lo que sirve es enfocarme en Dios y decir, bueno, el problema ya está, se pudo haber evitado, pero no se evitó, ya está aquí, hay que resolverlo. Soluciones, no problemas. Una mala actitud puede hacer que te llenes de amargura, de resentimiento. Puede hacer que dejes de aprender lo que la tormenta te puede enseñar o lo que Dios te puede enseñar en medio de la tormenta. Una mala actitud te puede hacer que no te des cuenta que Dios está allí porque estás tan enfocado en otra gente, en lo que causó aquello, o estás ahí enfocado sintiendo lástima de ti mismo, lamentando la situación. Cuán terrible es la situación en la que estoy, y puedes enfocarte en eso. Lo que tú te enfocas, eso se va a hacer más grande, ¿va? Que sí, cuando tú te enfocas, pones los lentes, te enfocas, se hace más grande, ¿verdad? Enfócate en el problema, enfócate en el culpable, enfócate en quien tuvo la culpa, y entonces aquello se va a hacer más grande. Enfócate en Dios y Dios se va a hacer más grande. Enfócate en la palabra de Dios y las promesas se van a hacer más grandes, y la tormenta va a empezar a desvanecerse, aunque sea desde tu perspectiva, pero eso ya es un avance. Si te enfocas mal, si tienes la actitud incorrecta, gastas toda tu energía diciéndole al mundo lo horrible de la situación. Entonces Pablo podía haber ido por ahí provocando un motín. ¿Saben qué? Miren, es culpa de todo lo que nos está pasando. Es culpa del centurión, no hizo caso, y el capitán, el dueño. Mire, Pablo podía ir ahí murmurando y poniendo a la gente en contra, provocando tensión, pero no lo hizo. ¿Sí? Pablo lo que sí hizo fue enfocarse en Dios. Y este es el principio para algunos de nosotros, que necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos cambiar nuestro enfoque, nuestra actitud. Porque tú no quieres perderte lo que Dios va a hacer en tu vida. No quieres perderte lo que Dios se va a revelar en tu vida por estar distraído, enfocado en otra cosa. La fe en una tormenta hace algunas cosas. Número 1, la fe escucha. Si vamos a tener fe en la tormenta, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Todo cambia cuando escuchamos a Dios. Incluso si las circunstancias no cambian inmediatamente, al cambiar nuestra perspectiva, podemos cambiar la forma en la que nos vemos. Podemos vernos como víctimas o podemos vernos como vencedores. Y la situación puede estar ahí igual. Pero antes, cuando éramos víctimas, no teníamos posibilidades de vencer porque éramos víctimas. Y el que es víctima siempre está en derrota. Pero como ahora escuché a Dios y vi lo que Dios dice de mí en su palabra, y ahora me veo como vencedor. Aunque la tormenta sigue ahí, pero ya tengo posibilidades de vencerla. Porque ya cambió algo en mí debido a que escuché la voz de Dios. Por eso es muy importante, ¿sí?, escuchar a Dios. En medio del ruido, del viento, de las olas, de tantas voces. Ahora hay tanto ruido, hay tantas voces, tantas malas noticias. Y esas voces te dicen: no vas a poder, vienen tiempos peores, no lo vas a lograr, no vas a salir de esta. Mira, ya llevas tanto tiempo en esta situación y las cosas no mejoran porque no te rindes, porque no aceptas que Dios te ha abandonado. Tantas voces de fracaso, tantas voces de temor, tantas voces de derrota. Pero en medio de todas esas voces que trae la tormenta, tenemos que tener la capacidad de abrirnos paso y escuchar la voz de Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Sé que es difícil poner atención a Dios cuando estamos en el dolor. Es más, cuando estamos en el dolor es cuando más veces sentimos o pensamos que Dios nos ha dejado. No es que Dios nos dejó, es que el dolor no nos deja ver lo que Dios está haciendo allí. Pero Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Necesitamos poner atención, y aunque es difícil, en medio del dolor nos cuesta más trabajo concentrarnos, ¿sí? Tenemos que lograrlo. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la voz de la desesperación, en la voz del desánimo y en la voz del fracaso, nunca vamos a salir de esa situación. Tener fe en la tormenta es abrirnos paso en medio de todo ese ruido,
del golpe de las olas, de cómo la tempestad está azotando, los vientos, los problemas y todas las situaciones están pasando, tenemos que, como la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y no mejoraba. No mejoraba, 12 años con flujo de sangre, había ido con todos los médicos y estaba peor, había gastado todo su dinero, ya no tenía nada. Imagínate la desesperación, la angustia, imagínate el temor, imagínate cómo se sentía aquella mujer, la debilidad de estar sangrando 12 años, tal vez ya no tenía ni fuerza siquiera para estar en pie. Por eso la mujer decía, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, si tan solo pudiera. Aunque había muchas restricciones, la ley le prohibía a ella tocar a otra persona, la ley le prohibía estar a ella entre otras personas, todo estaba en contra, pero la mujer fue capaz de abrirse paso en medio de todos los obstáculos y decir, quiero a Jesús, voy a enfocarme en Él es mi esperanza, cuando todo falla, Él no falla, si yo toco el manto de Jesús seré sana. Y cuando la mujer se abrió paso y lo tocó, tal vez la pisaron, la golpearon, tal vez batalló, pero pudo abrirse paso, y cuando tocó su manto quedó sana. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, todos te están tocando, todos te están apretando. ¿Cómo dices que no? No, alguien me tocó con su fe. Alguien me tocó, se abrió paso y me tocó, y poder salió de mí. Porque cuando tú tocas a Jesús con tu fe, le crees a Él, te abres paso en medio del ruido de la tormenta, el milagro sucede, Dios se manifiesta. Alguien tiene que alabar al Señor esta mañana. Dios es fiel. Dios se manifiesta. Y entonces, cuando la mujer recibió el milagro, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Vea usted el poder de la fe. Vea usted el poder de abrirnos paso y de buscar a Jesús en medio de la tormenta. Esta mujer estaba viendo una tormenta de enfermedad terrible. No tenía más esperanza. Estaba desahuciada. Había echado todo por la borda ya. Pero Jesús no había dado su última palabra. Y Dios es el que tiene la última palabra. Mira cómo Pablo escuchó a Dios. Hechos 27:22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Te lo voy a decir a ti, agárralo. No tengas miedo. Póngale el nombre suyo ahí en lugar de Pablo. Y Dios te dice, no tengas miedo. Porque aunque Pablo tenía el destino de comparecer ante el emperador, Dios te dice a ti, no tengas miedo, porque el destino al que yo te he llamado se va a cumplir. No importa todo lo que el infierno y el diablo y los obstáculos vengan, yo he determinado, le dijo el Señor a Pablo, que tú vas a llegar allá donde está el emperador. Así Dios te dice a ti esta mañana, yo tengo tu destino, tengo el control de tu vida en mis manos. No tengas miedo, que aunque se levante la marea contra ti, yo voy a sacarte adelante. Aleluya. La fe que escucha a Dios llevó a Pablo a una paz en medio de la tormenta. Tal vez Dios no promete que no habrá tormentas en nuestras vidas. Jesús mismo estuvo en medio de una tormenta. Pero sí nos promete estar con nosotros y darnos una paz que va más allá de todo lo que podemos comprender. En Cristo hay paz en medio de la tormenta. Mire Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escuchó a Dios, ¿qué crees que pasó? Pablo recordó todas las veces anteriores donde Dios lo había librado, donde Dios le había mostrado su misericordia.
Es como de que Dios se le presenta a Pablo, le habla y le dice: no tengas miedo, acuérdate de Filipos, acuérdate cuando en Listra te dejaron como muerto, no te rescaté de allí, no te sané milagrosamente y al día siguiente ya andabas predicando. Cuando te metieron en la cárcel de Filipos, ¿te acuerdas que vino un temblor y rompió las cadenas? Y cuando te acusaron en Jerusalén, que todos te arrastraron, no mandé a la guardia romana para que te librara. Cuando conspiraron contra ti los del Sanedrín, no mandé a tu sobrino para que revelara el secreto al gobernador. Y todas las veces que te he librado, Pablo, ya se te olvidaron. Es lo que Dios te está diciendo ahora. Estás aquí por todas las veces que Dios ya te libró. ¿Y cuántas tormentas has vencido? ¿Cuántas batallas has vencido? Y a veces se nos olvida. Pero Dios nos habla. Es lo importante de escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas a Dios, te acuerdas de todo. Dices tú: es verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Persecución? ¿Muerte? Nada. Antes más, en todas estas cosas soy más que vencedor. Por lo tanto, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni cosas creadas, ni lo que está en la tierra, ni en el cielo, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando escuchas la voz de Dios en medio de la tormenta, algo sucede en tu vida. Llegan fuerzas nuevas, llega un ánimo que te levanta y te hace proclamar lo que Dios te está diciendo, aunque los demás te tiren a loco y digan: oye, como que estás en medio de una situación tan difícil y todavía tienes paz, todavía como que estás alegre. Porque el mundo se deprime en medio de las tormentas. El mundo no entiende al cristiano cuando en medio del dolor, del luto, en medio de una tragedia, seguimos alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos escuchado la voz de aquel que vive, que venció y que nos dice: este no es el final. ¿De cuántas situaciones te ha sacado Dios a ti? ¿De cuántas? Si no te ha dejado antes, ¿por qué te va a dejar ahora? Fe, número 2. La fe acciona. O sea, ¿qué es oración? ¿Sí? Oración. Orar, accionar, creer. Mire Hechos 27, 25 y 26. Así que ánimo, señores, damas y caballeros, ánimo. Ánimo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Cuántos de ustedes creen lo que Dios ha dicho aquí? ¿Sí? Si creemos lo que Dios ha dicho aquí en su palabra, entonces vamos a mirar la tormenta a la cara y le vamos a decir: ¿sabes qué? No importa, tú sigue rugiendo lo que quieras y sigue haciendo el ruido que quieras. ¿Sabes qué? No me vas a quitar la paz, porque yo sé en quién he creído. Mi esperanza está en Jesús. Porque yo he creído la palabra. Él dijo que me va a bendecir. Él dijo que no me va a dejar, que aunque ande hasta el fin del mundo estará conmigo todos los días. Él dijo que me va a proveer. Él dijo que me va a guardar. Él dijo que yo soy su hijo. Todo lo que Él dijo yo lo creo. Y luego dice el apóstol Pablo, eso nos debe dar ánimo, pero dice: sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Esto está interesante. Porque Pablo está hablando de la fe, Pablo está escuchando la voz de Dios, Pablo está declarando cosas positivas de parte de Dios para ese viaje, para lo que está sucediendo. Pero Pablo está dándonos una lección importante. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe es estar seguro de lo que no se ve. Dijo Pablo, Dios nos va a librar. Pero no dijo, pero sentémonos y pues ahí quedémonos a ver cómo Dios va a hacerlo. No dijo así. Ánimo, señores, porque Dios ha dicho que nos va a librar. Nadie se va a morir, el barco nomás. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que encallar en alguna isla. Tenemos que hacer la parte posible nosotros. Deja que Dios haga lo imposible, pero tú, manos a la obra. A Dios rogando y con el mazo dando. Segunda de Pedro Infante, capítulo 5. No. No dice así, pero lo implica así. Lo implica así.
que tenemos que orar, creer y avanzar y hacer la parte que nos toca a nosotros. Entonces, si tú estás en medio de una tormenta, no basta con que tú digas, bueno, yo creo, yo sé, yo confío, y te quedes sentado a hacer nada cuando hay algo que te toca hacer a ti. Haz tu parte. Asegúrate de estar haciendo la parte que te toca, porque entonces no estarás siendo negligente. A veces no entendemos el texto que dice, no tentarás al Señor tu Dios. A veces tentamos a Dios, pecamos de tentar a Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que nos toque y como que lo retamos y le decimos, a ver, bueno, tú dijiste que nos ibas a salvar, pues ahí, a ver cómo le haces. Yo no hago nada. A ver, ¿podrás cumplir lo que prometiste? Nos metemos en una complicación teológica innecesariamente. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Sí, creo que voy a prosperar, pero tengo que trabajar también, tengo que emprender, tengo que buscarle, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque es Dios ahí en esa fe que yo estoy poniendo en práctica. Dios va a honrar esa fe, porque Él va a decir, sí me está creyendo, está dando pasos en fe, no está pasivo nada más esperando que las cosas sucedan. Pablo no les está hablando a cristianos, les está hablando a un grupo de inconversos, de personas que no tenían fe. Eran paganos, marineros, soldados. Pero el poder de la palabra afectó también sus vidas. Mira lo que escribe Pablo en 2 Corintios 4:13. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué es lo que tú estás hablando en medio de la tormenta? ¿Qué lenguaje estás hablando? ¿Estás hablando el lenguaje de fe? ¿El lenguaje de las promesas de Dios? ¿El lenguaje de lo que Dios te ha dicho, de su voluntad? ¿O estás hablando derrota? ¿Estás hablando miedo? ¿Estás hablando fracaso? ¿Estás hablando lástima? ¿Qué estás hablando en medio de la tormenta? Pablo dijo, Dios me habló, yo creí y por lo tanto, señores, se los digo. No importa si ustedes no me creen, se los digo. Ninguno de ustedes morirá. Más que el barco se va a perder. Pero ni uno de ustedes morirá. Mira qué importante es tener gente de fe en tu barco, ¿no? A lo mejor por la fe de otro termina bendiciéndote a ti también el Señor. Pero por la fe de Pablo, por la gracia que Dios le concedió a Pablo, le dijo, no solamente te voy a salvar la vida a ti, sino a toda la tripulación. Mira el poder de una persona de fe. Puede salvarse toda una familia por uno que le crea a Dios. Puede salvarse toda una empresa por uno que le crea a Dios. Cuando Dios te habla, decláralo tú también. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? Créelo, vívelo. ¿Qué te ha dicho? Nos ha dicho muchas cosas. ¿Qué te ha dicho en su palabra? Sí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo estaré contigo aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, yo soy tu sanador, yo soy Jehová, tu Dios, el que te levanta cada día. ¿Qué te ha dicho el Señor? Háblalo, decláralo eso. Para que el mundo natural empiece a responder al poder de la palabra espiritual que tú le estás dando. No tengas miedo de hablar, actúa, porque hay poder en lo que decimos. Aleluya. Punto número 3. La fe depende de la palabra de Dios. La fe no es mero positivismo, no es mero confiesa positivo y un pensamiento así no más de una filosofía. La fe tiene un fundamento y ese fundamento está en la palabra de Dios. Pablo escribió a los romanos y le dijo, la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. La fe verdadera está fundamentada en la palabra de Dios. Quiere decir que tú puedes oír la voz de Dios cuando tú lees la Biblia, cuando tú te metes aquí en la escritura, tú puedes escuchar. Y así no te vas a confundir con las voces y creyendo que a lo mejor es Dios o a lo mejor quién te está hablando. Pero aquí tú vas a comprobar
lo que Dios te está diciendo, porque esta es su palabra. Hay promesas, hay verdades para ti aquí en esta palabra. Nunca falla y nunca fallará. No te rindas en medio de la tormenta. La historia de Hechos continúa diciéndonos que a pesar de que el barco fue destruido, ¿qué creen que pasó? Todos se salvaron. Todos llegaron sanos y salvos a la orilla, tal como Dios le habló a Pablo. Pero qué importante es, número 1, escuchar a Dios. Número 2, accionar en medio de la situación. Y número 3, aferrarnos a la palabra de Dios, porque ahí nuestra fe se fortalece. Alguien necesita empezar a escuchar la voz de Dios en esta mañana, en este día. Alguien necesita. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios te dice a cualquier persona? Lo primero que Dios dice a cualquier persona es el amor que Él tiene para ti y cómo Él quiere salvarte. Cómo Él ha dado su vida en la cruz para que tú seas libre del pecado, para que tú seas sanado, para que tú seas restaurado a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú estás aquí en esta mañana y no has tomado esta decisión de entregar tu vida a Cristo, porque tal vez no lo conocías, pero quieres empezar una relación con Él, este es el día de salvación para ti. Este es el día para que tú te encuentres con Dios. Si tú necesitas a Jesús en tu vida, necesitas el perdón de tus pecados, necesitas la salvación, levanta tu mano para hacer una oración por ti. Si todos han recibido ya, las personas que están viendo el video, si tú ahí donde te encuentras, tú quieres decirle a Dios, te entrego mi vida, perdona mis pecados, quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Gracias por amarme. Te pido perdón. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Quiero recibir esa paz que solamente tú das. En el nombre de Jesús. Amén.